Pues bueno, vamos a continuar con el libro de Levítico, capítulo 14. Estudiamos hasta el versículo 20, que es lo concerniente a este tema tan amplio que es el del llamado tzarat, que en nuestras Biblias aparece como lepra. Ajá. Entonces decíamos que la lepra no es propiamente la que aparece aquí, esta palabra, no es la que aparece o la que identificamos hoy médicamente, sino se consideraba una enfermedad que aparecía en la piel. Era una manifestación posiblemente de un juicio de Dios y tenía muchos propósitos, pero pues era una disciplina muy dura para aquel que vivía eso, una disciplina para la familia. Y entre las reflexiones que llegamos a hacer es, bueno, ¿para qué queremos nuestra salud? ¿No? ¿Qué tanto valoramos el que hoy podamos estar aquí? ¿No? ¿Qué tanto valoras el que puedas ver a tus hijos, el que puedas darle la mano a tu esposa, el que puedas respirar, el que no tengas que estar confinado a un lugar, aislado y siendo excluido de todo lugar? Y bueno, vimos que tenía una peculiaridad, ¿no? La manera en la que se limpiaba el leproso, que era a través de estas dos aves, que es un ritual que si lo sacáramos de la Biblia parecería brujería, ¿no? Así como de pues, que la paloma y que la pones ahí en la sangre y que luego una volaba y así, un evento extraño. Pero bueno, pues está escrito, Dios determinó esto y esto es una sombra de la obra que hace Yeshua para limpiarnos a ti y a mí, porque la lepra está también representada de alguna manera hoy con lo que sería el pecado, el cual todos nos hemos contaminado y por el cual todos estamos excluidos de la gloria de Dios, pero la obra de Yeshua en la cruz es la que nos ha reconciliado. Entonces veíamos que el sacerdote salía del campamento y realizaba el proceso de purificación que se iba dando gradualmente hasta que finalmente concluía en un sacrificio en el tabernáculo de estos animales, que era un cordero como sacrificio por la culpa, una oveja por el sacrificio de Hatat, que es los pecados, un cordero por holocausto, que es consagración, que es como una manera de decir gracias porque me limpiaste, y iba acompañado cada uno de ellos con una porción de medida de harina y de aceite. Entonces vamos a continuar en el versículo 21. Cuando la situación no diera para comprar estos animales, Dios también tenía contemplado, dice el verso 21, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y otro por holocausto. Pues bueno, pues es igual el cordero, y en el caso de las ovejas eran 2 tórtolas o palomas según lo que pudiera dar. Dice aquí, verso 23, al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante del Eterno. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie izquierdo, de su pie derecho. Que ya habíamos comentado esto también, es exactamente el mismo proceso que se hacía con aquel que llevaba las ovejas y los corderos y la oveja. Dice el verso 27, el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Dios. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante del Eterno. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas y uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante del Eterno. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y que no tuviere más para su purificación.
¿Por qué? Porque veíamos la posibilidad de que, pues cuando una persona caía en esta situación, pues si tuviera un negocio, no podía trabajar, no podía convivir con otros, entonces pues también venía una ruina económica. Entonces la prueba era difícil en todos los aspectos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y económicamente, ¿no? Entonces dice, bueno, si fuese el caso en el que a lo mejor pues no pudiera trabajar, no pudiese o tener ahorrado lo suficiente, pues conseguirá esto, ¿no? Por lo menos el cordero por la culpa, la tórtola para el pecado y la tórtola para el holocausto. Y pues las porciones de harina y de aceite también, que ya explicamos la semana pasada. Ahora fíjense lo que dice el versículo 33. Va a hablar acerca de cuando surgiera este tzarat o esta lepra en las casas, que ya habíamos comentado, ¿no? Que también se daba y se manifestaba en los objetos, pero ahora también dentro del interior de las casas. Dice, habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como lepra ha aparecido en mi casa. Y bueno, quizás no alcanzan a ver los de atrás, les voy a leer así en resumen el proceso de cómo se purificaba la casa. Que bueno, aquí vemos que hay cosas interesantes, ¿no? Porque es algo similar por la descripción, pues como al hongo, ¿no? Como el moho. Bueno, pues aquí en Cancún hay muchas casas con lepra, ¿no? Los pantalones y un montón de cosas que ya están leprosos, bueno, no los vamos a excluir, nada más límpienlos, bueno, o si no, fíjense el proceso que se llevaba a cabo, que no necesariamente les digo, quiere decir que era idéntico, o sea, no estamos hablando aquí de manera obligada a que sea el moho, aunque sí es probable, o sea, por las características, pues pudiera ser algo similar. Sin embargo, observen bien, porque dice, primero, me llama mucho la atención, porque Dios les da este precepto cuando todavía ni tenían casas. ¿En dónde habitaban los hijos de Israel en ese tiempo? Estaban ahí en tiendas, estaban en el desierto. Entonces dice, cuando entran en la tierra, va a suceder esto. Entonces la Torah siempre está adelantada a la época. Dios siempre va un paso, bueno, muchísimos pasos más adelante que el hombre. Entonces, todavía no hay casas y dice, cuando suceda eso, vas a tener que hacer esto. Entonces vemos que Dios da el antídoto antes de que venga ahí el veneno. Y dice, si yo pusiera plaga de lepra en alguna casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás era una manifestación de Dios, de un juicio de Dios. Entonces era el mismo caso que el de una persona. O sea, dice, si yo pongo ahí, pues va a salir, aunque sea la casa de un rico, o quizás fuera la casa de un pobre. Entonces no dependía tanto, posiblemente aquí yo creo, de las condiciones climatológicas y que si la humedad y que si vivían cerca de un cenote o que estaba un río o que estaba, o sea, Dios podía hacer que se manifestara esto. El tzarat en una casa, dijo, por eso dice aquí, si yo pusiere. Y el proceso dice así, fíjense, el sacerdote recibía el informe del dueño y acudía a revisar la casa. Entonces aquí la Biblia sí nos dice, vendrá aquel, el verso 35, de quien fuere la casa. Esto significa que no podía ir alguien de mandadero. No lo podía mandar al chofer o al jardinero o al de mantenimiento. ¿Por qué Dios haría eso? O sea, ¿por qué Dios quería que a fuerza fuera el dueño? Y no, ¿por qué no mandaba a alguien? O sea, ¿por qué no podía mandar a alguien? ¿No? ¿A alguien se le ocurre por qué sería? Porque Dios quería de alguna manera humillar al dueño de la casa, o sea, quería humillar al pecador, porque él es el responsable. Entonces, en este caso, pues el varón, o sea, el dueño de la casa tenía que ir, o sea, él tenía que dar la cara, en pocas palabras. Él tenía que dar la cara delante del sacerdote de que se estaba manifestando esto. Y ese era un motivo de vergüenza, porque a veces pues hay situaciones en las que no quisiéramos estar presentes o no queremos afrontarlas, no queremos dar la cara, ¿no? A veces pues eso puede darse incluso en los trabajos, ¿no? Que alguien la riega y mandan ahí a alguien, ¿no?
O pastores que igual, no, sabes que manda a este cuate para que haga tal cosa. Entonces, pues aquí Dios dice, no, sabes que el dueño de la casa es el que tiene que venir. No quiero que demanden ni al chalán, ni al jardinero, ni al plomero. No, tiene que venir él personalmente y decir, ¿sabes qué? Algo como lepra o alguna cosa extraña así se apareció. Me desperté y ahí estaba, ¿no? Ha aparecido en mi casa. Entonces ya desde ahí empieza el proceso de Dios de tratar el corazón de la persona. Decir, ¿sabes qué? Fíjate que Dios ya está examinando ahí tu interior. Fíjate que Dios ya está entrando a tu casa y está revisando cómo vives, qué es lo que haces. Ajá. Entonces, por eso dice, si Dios pusiera la lepra, o sea, Dios manifestaba esto. Y dice aquí, entonces también, les pongo aquí que se sacaban los bienes que había en el interior y se cerraba por 7 días. Entonces, por eso les decía que los que eran codos, que no querían prestar o esto, pues de ahí sacaban todas las cosas que tenían. Mira, bien pobre, pero bien que tenía guardado ahí 5 televisiones y no sé cuántos, ¿no? Todos los aires acondicionados, todo tenían que sacarlo, tenían que desocupar la casa por completo. Ajá. Pues ya quedaba ahí manifestado de que, ay, sí, muy pobre, pero mira qué tal tenía ahí todas las cosas, ¿no? Se sacaba, se cerraba la casa 7 días. Entonces se dan cuenta, o sea, si hoy una casa tuviera hongo y tú la encierras 7 días, pues no se va a quitar solito. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, igual que con la persona, no estamos hablando de la enfermedad. O sea, aquí pues era algo que se manifestaba. Dice, después, si las manchas se habían aclarado o desaparecido, se raspaba el área o la pared, lo que fuera, y se declaraba limpia. Ya. Entonces, si en esos 7 días, ¿sabes qué? Ya desapareció, a lo mejor fue catsup o algo le embarraron, es que ya lo raspas, de una manera de decir pues, que lo limpiabas, lo tallaban y ya, limpio, no pasaba nada, ¿ok? Pero si seguía igual, se cerraba la casa otros 7 días, otra vez el mismo, pues un proceso similar al de la persona con lepra. Luego se reinspeccionaba al final del 7º día y si había propagación, ¿se acuerdan la famosa propagación es que se expandía? Se removían las piedras, la tierra o la madera, lo que fuera necesario, y se reemplazaban con otras nuevas. O sea, a lo mejor era una pared, ¿sabes qué? Pues tiraban la pared y levantaban nada más esa pared, ese muro o lo que necesitaran. ¿Ok? Después se cerraba otros 7 días. Ajá. Y si al 7º día no pasaba nada, ya era limpia la casa. Ahora, en caso de que ya en la 3ª semana de las inspecciones hubiese propagación, ¿sabes qué? Se volvió a levantar otra pared y volvió a salir, ¿sabes qué? Ya, se demolía la casa, se declaraba inmunda y perdías tu propiedad. Imagínate hoy, todo lo que construiste, ahí le estuviste abonando allá a Hipotecaria Nacional o su casita o al no sé qué, Nudis y en todo lo demás, ahí pregúntenle a Raúl, todos los créditos de 40 años, y al final, ya que la terminaste de pagar, ¿sabes qué? Ya le salió lepra. ¿Sabes qué? Pues demuelan la casa, ¿no? Imagínate, no era sencillo construir una casa. Eso podía durar muchísimo tiempo. Y se tenía que demoler. Entonces, ahora, cuando se declaraba limpia, vamos a ver que se seguía el proceso de purificación del leproso con las 2 aves. Entonces, este es en el caso de la casa. Entonces, así se los doy como resumido para irnos un poquito más rápido. ¿Ok? Vamos al verso 36. Dice así. Dice, entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. Ajá. Antes que entre a mirar la plaga. Fíjense, antes de que entrara, saquen todo. Para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y esta es una evidencia de que no estamos hablando de la lepra común, de la enfermedad que produce esta bacteria, porque al sacar las cosas están expuestas de ser foco de infección para otras. Pero aquí dicen, no, pues ustedes saquen las cosas, déjenlas ahí, expuestas al alcance de cualquiera, y vamos a examinar la casa. Verso 37, y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿Sí? La ponía en cuarentena, la casa en cuarentena. El 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo.
y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad un lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Si alguien se metía de curioso cuando estaba la casa cerrada o lo que fuera, pues ya también se contaminaba, se le consideraba también inmundo a esa persona, por lo menos esa noche. ¿Okay? Dice, y el que durmiera en aquella casa, lavará sus vestidos. También el que comiera en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrara el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas. Aquí viene el proceso de purificación, que es similar al de las personas. Y madera de cedro y grana e hisopo. Degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Tomará el cedro, el hisopo y la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. En lugar de la persona, aquí es la casa. Y pues se cumple en cierto sentido que el plan del Eterno y de Yeshua es que toda la casa sea salva. Es decir, lo que le dijo Pablo a este hombre, ¿se acuerdan? Cree en el Eterno, cree en el Señor, Yeshua, y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nos enseña también que Dios es capaz de limpiar no nada más a la persona, sino a la casa en sí, a la familia. Y así como dice que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, que es una manera, una expresión hebrea de decir que eso va a abarcar a toda la familia, también es capaz de bendecir a toda la familia. Y la sangre de Yeshua es capaz de limpiar toda una casa llena de situaciones pues de pecado y de condiciones así. Y dice el verso 52, purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro y el hisopo y la grana, que ya explicamos todos estos elementos qué significan. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, y así hará expiación por la casa y será limpia. Y fíjense que no cabe duda que todas las cosas que Dios hace, como dice la misma palabra, obra para bien. Y hay ciertas historias que no sé si sean reales, que narran acerca de situaciones de casas que vivieron así, que de repente salía la lepra. Y evidentemente para muchos, pues el que salía la lepra en la casa es como que pues, ahí hay pecado, o sea, hay alguien que anda haciendo las cosas mal, ¿no? Alguno de los miembros de la familia anda por ahí volando bajo. Entonces, sin embargo, no siempre era así. Podía ser una manifestación de Dios, o quizás sí de juicio, o quizás había una bendición detrás. Y yo veo cómo Dios es increíble y es capaz de sacar de verdad que aún de las cosas más inmundas y sucias, cosas de bendición. Porque se dice que hubo casos de casas en las que empezaba a brotar la lepra y hacían todo el proceso de raspar y las encerraban y volvía a salir, y tenían que pues empezar a quitar la piedra, ¿no? Las paredes. Y ellos llegaron a casas que no construyeron, ¿se acuerdan? O sea, ellos llegaron a casas que muchos de ellos no construyeron, ya estaban hechas. Y Dios tenía reservado para sus hijos cosas muy especiales. Y dicen que muchos de ellos llegaron a encontrar tesoros que escondieron los cananeos, sabiendo que vendrían los judíos, que vendrían los israelitas. Y dijeron, no, es que ahí vienen, ya nos van a conquistar. ¿Saben qué? Pues ahora vamos a enterrar las cosas, vamos a esconderlas entre las paredes para que no las puedan esconder. ¿Y qué hacía Dios para revertir eso, esa dureza del corazón de estas personas? Decía, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer que las descubran. ¿Cómo? Aparentemente con lo malo voy a hacer que salga algo bueno.
Imagínate cómo es Dios, que es capaz y poderoso de transformar eso en una bendición increíble. ¿Y se acuerdan cuál era la relación que terminaba en aquel que había sido limpiado de la lepra? Que se le ponía la sangre en el óvulo, se le ponía la sangre en el pulgar, en el pie, y decíamos, ¿a qué es similar ese proceso? ¿Se acuerdan? ¿Al proceso de quién? ¿Con quién se hacía eso? Con personas sumamente especiales, consagradas para Dios. Las personas que podían estar más cerca de Dios. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, ¿no? Los levitas, los que ministraban al pueblo, los que enseñaban la Torá. Entonces, como una vida llena de pecado, llena de lepra, llena de inmundicia, es limpiada y ahora es transformada y consagrada a una persona que dedica su vida a Dios. Ajá. Y bueno, pues ¿cuántos pastores o cuánta gente que hoy sirve a Dios, o rabinos incluso, ahora sí que en su vida anterior, y no me refiero así de reencarnación, sino en su pasado, pues eran de lo peor, ¿no? O sea, estaban en las peores inmundicias de la vida. Y Dios los limpió, los transformó y hoy consagró su vida. Y pues si nosotros examináramos un poquito más nuestro interior, pues no veríamos que estamos tan lejos de muchas de esas cosas. Entonces el resultado natural tendría que ser vivir consagrados para Él. Entonces, en lugar de destruir al pecador, en lugar de decir, sabes que como eres inmundo, pues entonces sabes que ya te mato, te destruyo y saben que afuera todos los inmundos. Porque esa es la actitud religiosa que a veces se toma en las iglesias. De que aquel que es inmundo, sabes que ni te le acerques, no le hables, no lo toques, no lo mires, nada, porque no, o sea, él tiene que estar totalmente excluido. Pero Dios busca rescatar a esa persona y hacerlo un aliado tuyo. Y eso es lo que tendríamos que hacer, que a veces detrás de la gente que ves del corazón más duro y así más fiero, hay un corazón para Dios increíble. Que dices, si esta persona se convirtiera, wow, sería hoy algo impresionante, ¿no? O al revés, ves gente que hoy está consagrada a Dios y si vieras cómo vivía antes, dices, no puedes creerlo, o sea, no puedes creer que este cuate haya sido lo que haya sido. Y por eso a veces es interesante, ¿no? Leer algunas biografías de hombres de fe para que te des cuenta cómo Dios va cambiando, ¿no? Cómo nos va transformando. Entonces, bueno, era un proceso muy fuerte, pero aquí vemos cómo detrás de toda pérdida siempre hay una ganancia. Cuando hay teshuvá, cuando hay arrepentimiento, Dios no sabes qué bendición tiene para ti, y no nada más para ti, sino para toda la familia y para toda la comunidad y para todo el pueblo de Israel. Entonces, fíjense, de un leproso, pues que estaba aislado y que estaba ahí siendo juzgado, se convertía en un líder, en una persona que era testimonio y que era de ejemplo para servir a Dios. ¿Tú crees que no hay muchos leprosos allá afuera esperando ser limpiados? Yo creo que sí, hay mucha gente así. Es muy valiosa para Dios y dice ahí en Ezequiel, dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que se arrepiente. Y bueno, dice finalmente aquí en el verso 54. Dice, esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón, de la erupción, de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Entonces, pues, estas es las reglas que se siguen y el propósito, como dice ahí, era distinguir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Y eso es algo que pues lo voy a tener que estar repitiendo hasta que terminemos de estudiar este libro, porque ese es el énfasis. O sea, sí tenemos que hacer una distinción, sí tenemos que hacer una diferencia. Y ya comenté, y precisamente como introducción del siguiente capítulo, es que lo que aquí dice inmundo, les decía que la palabra inmundo pues, suena muy fuerte, o sea, honestamente suena despectivo, ¿no? Y no es que no lo sea, sino simplemente inmundo tiene que ver con algo que no es apropiado, que no es apto para algo, que simplemente en ese instante no puede ser usado para otro propósito, o no tiene ese propósito, así de simple, ¿no? Lo veíamos, el ejemplo más claro es con los animales. O sea, ¿un perro es inmundo o no es inmundo? Bueno, técnicamente dice que todo lo que ande sobre garras es inmundo. Sí, ok, pero está hablando del contexto pues, de alimento. Pues no es apto para alimento, punto. No sé si alguien aquí pensaría
comerse un taco de perro, ¿no? Bueno, en Asia y en estos lugares sí se echan todo, ¿no? Ahí no hay problema. Entonces, así de simple podemos ver el resto de las cosas, ¿no? Así de simple puedes ver una película o una canción o una obra de teatro o un trabajo o cualquier otra cosa. Decir, ¿sabes qué? Esto, se me hace que esto no es apto para mí. Este no es propio para mí, para mis oídos, para mis ojos, para mi pensamiento, para lo que yo soy, para lo que Dios me ha llamado. Sin satanizar las cosas, porque dice Pablo, nada es inmundo en sí mismo, por el simple hecho de existir. Ajá, nada es inmundo por el simple hecho de existir. Hay que encontrarle el propósito, no sé cuál sea el propósito del cerdo, de los perros, o bueno, los perros a lo mejor más cercano, pero tendrán propósitos que desconocemos, posiblemente, pero ya Dios sabrá para qué es, ¿no? Entonces, lo mismo sucedía con la cuestión de la lepra y con otros aspectos, por ejemplo, en este caso de la mujer, ¿no? Que es el capítulo que viene a continuación, y del hombre, cuando por flujos que venían del cuerpo, pues se hacían inmundos. Y como conclusión precisamente del tema de la lepra, de esta llamada tzarat, veíamos que era consecuencia de un pecado, ¿no? Lo más probable es que esta manifestación venía por falta de arrepentimiento, ¿no? Dios estaba juzgando, tratando con esa persona, era una medida disciplinaria de parte de Dios y que nos enseña muchas lecciones, ¿no? A valorar la salud, a valorar lo que tenemos y entre otras cosas a valorar el amor al prójimo, ¿no? Porque la soledad es difícil, pero el ser expulsado y el ser excluido es otra cosa diferente. Y el valorar que Dios nos ha dado una segunda oportunidad, que Dios nos está dando una segunda oportunidad cada día que nos despertamos, que hoy tendríamos que estar excluidos totalmente de su presencia. Y nos hace pensar en la gente que está allá afuera, en la gente que está enferma físicamente o en la gente que está enferma espiritualmente y que eso lo está separando de entrar aquí. Y finalmente recordar que Yeshua es el Mayim Hayim, ¿de acuerdo? Aguas vivas. Por eso aquí aplica la regla, y lo vamos a ver también, de la situación que yo les había explicado, que qué pasaba cuando lo inmundo se juntaba con lo limpio. ¿Cuál era el resultado? Los dos se hacían inmundos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del ejemplo del tamal? De que, bueno, pues la harina es kosher, pero pues si ya le pones manteca de cerdo, pues ya, o sea, ya el tamal ya no va a ser kosher, o sea, ya no importa. Entonces, cuando lo inmundo se une con lo limpio, las dos cosas se hacen inmundas. O sea, no hay. Pero ¿por qué con Yeshua vemos que hay una excepción? Yeshua tocó a una mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Yeshua tocó a un leproso. Bueno, Yeshua pudo haber sanado al leproso de palabra. O sea, dijo, pues él limpio y ya. O sea, así expulsaba demonios y tocaba a otros enfermos y así sanaba. Pero al leproso lo toca. Dijo, si quieres puedes sanarme. Y dice, y tocándolo, le dijo, quiero ser limpio. ¿Por qué es? Porque ya vimos que en los casos de la purificación de la lepra, y también vamos a ver ciertos casos de padecimientos, como el caso de la mujer, la manera de purificarse era con aguas corrientes. Entonces, cuando un enfermo, como por ejemplo el caso de Naamán, que fue un hombre leproso en su momento, se metió al agua del río Jordán, el río Jordán no se contaminó. ¿Por qué? Porque lleva un flujo, lleva agua corriente. Ajá. Entonces esa agua no se contamina. Entonces Yeshua es el agua corriente, es el agua que fluye para vida eterna. Por tanto, el contacto que él tenía no lo hacía inmundo. Ahora, aunque sí hubiese sido el caso de que sí se hubiese contaminado, vamos a ver que era una contaminación menor, es decir, que había un proceso de purificación, si ese hubiese sido el caso. Que en mi opinión no creo que haya sido así. En mi opinión simplemente creo que Yeshua es el agua viva, que de su interior corren ríos de agua viva y que por lo tanto es capaz de purificar. ¿Y dónde podemos comprobar esto? En Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, verso 1. Y aquí está hablando del proceso ya de restauración final. Y el momento en el que Dios ya va a eliminar esto, que ya no vamos a estar expuestos seguramente a esto,
Zacarías capítulo 13, que ya pues nos habla justamente ya al final en los últimos tiempos, ya en la restauración que va a traer Dios. Dice ahí, el penúltimo libro del Tanaj, del Antiguo Testamento, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Y se acuerdan que eso era importante? Porque decíamos que el sacerdote no podía tomar cualquier agua. O sea, no podía llegar con agua del templo, no podía llegar con agua de su casa. O sea, tenía que ser a fuerza agua de manantial, agua que fluyera. Entonces, si en ese momento hubiese una época de sequía y no hubiese aguas corrientes, pues no se podía sanar, no podía ser declarado limpio, no podía ser declarado puro, porque tenía que cumplirse todos esos elementos. Así que por eso dice aquí: habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ajá. En aquel día, dice el Eterno, Dios de los ejércitos, quitaré de la tierra de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Ajá. Entonces Dios va a restaurar esto, Dios va a quitar totalmente esto cuando regrese el Mesías. Pero mientras tenemos en él una fuente permanente de agua viva, de agua corriente. Por eso le dijo Yeshua a la mujer samaritana: si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua. Ajá. Tú le estarías pidiendo agua, porque pues, tú vas a volver a tener sed. Que generalmente ese pasaje se relaciona mucho en la cuestión física, ¿no? De, ay, bueno, pues no quiero venir a tomar más agua, ¿no? Pero Yeshua está hablando de cosas más profundas, considerando la limpieza interior. Porque esa mujer, bueno, pues representa a Efraín, representa justamente pues a Efraín que se apartó, que se llenó de inmundicias, de contaminación, y que ahora necesita ser limpiado otra vez. Bueno, aquí Gaspar nos pregunta, bueno, comenta y pregunta que por ejemplo, cuando aparecía la lepra en una casa, pues evidentemente tendrían que buscar dónde vivir esos 7 días, ¿no? Por lo menos 7 días, más luego los otros 7 días. Ajá. Entonces sí, efectivamente, pues si no tenía otra propiedad, que era lo más seguro, tendrían que ir a pedir morada con alguien, ¿no? Y tiene cierta relación, yo creo que también de lo que Dios hace, porque se consideraba que esta lepra, que a veces salía en las personas, o en las casas, o también en las propiedades, era por conductas antisociales. O sea, ¿qué son conductas antisociales? De gente que no quería convivir, de gente que no quería, que no tenía amor por el prójimo, en pocas palabras, ¿no? O sea, pues que era avaro, que hablaba la Lashon Hará, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, a Miriam, la lepra estaba relacionada con la Lashon Hará, ¿no? Vimos que por idolatría, por cuestiones así. Entonces, ¿qué pasa? Que si te sacan de tu casa 7 días y tienes que ir a vivir con otra, pues ni modo, o sea, vas a tener que, pues que pedir el favor y que dar la cara y decir, oye, pues ¿qué crees? No sé si me puedes recibir. Y convivir a fuerza con esa familia. Y conocerse y decir, ¿sabes qué? No quieres convivir, te quieres aislar. También era lo que les sucedía, pues ahora te vas a aislar, pero de veras, y pues solitos se iban, ¿no? Entonces como que Dios nos obliga, de alguna manera nos forza también. ¿Sabes qué? Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que aceptar a tu prójimo como es, tienes que tolerarse, tienes que unirte. O sea, la idea de Dios es que es como una familia, ¿no? Es que aunque te vayas a otro cuarto porque te peleaste con el hermano, pues siguen siendo hermanos, siguen viviendo en la misma casa y van a seguir compartiendo la mesa. Y no van a vivir toda la vida así, ¿no? Porque pues, los papás van a decir, a ver, ya, o sea, tienen que reconciliarse. Ajá. Entonces lo mismo yo creo que trabajaba Dios en ese caso. Y me decía, bueno, ¿qué sucedía si era Shabbat? Pues no, que fuera Shabbat, el sacerdote iba a inspeccionar. Ni modo, tendría que ir. No se considera aquí que necesariamente el sacerdote fuese inmundo, porque dice que era inmundo si entraba, ¿no? Aquel que entrara y se quedaba ahí, bueno, ahí sí. Pero si ya hacía una inspección, evidentemente sí había una inmundicia para él, tenía que hacer el proceso de purificación y ya. Entonces, son inmundicias que se le llaman menores. Vamos a ver que sí hay grados de inmundicias. Entonces, esta es una inmundicia menor. ¿Por qué? Porque se lavaban y ya al día siguiente ya estabas limpio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entrar al capítulo 15, que nos habla también acerca de este tema que es importante. Y vamos a entenderlo de esta manera.
que este capítulo se conoce y se entiende como las leyes de pureza familiar. Ajá. Y bueno, aquí les digo que es un tema que nos hace pensar que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de vida, es un libro para aprender a vivir, y aquí va a tocar temas un poco, pues que son considerados por las religiones tabú, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de la sexualidad. Pero vamos a ver que la Biblia no lo ve de esa manera. Lo que pasa es que se considera tabú en muchas religiones porque no se ha explicado, porque no se ha enseñado de la manera adecuada y conforme a la palabra. Ajá. Y lejos de generar información, más bien se crean más bien como desconfianza o desconocimiento de ello. Y este capítulo habla acerca de diferentes situaciones que se dan. Ajá. Y en el judaísmo es algo que se enseña mucho. Les he dicho que pues que en los primeros años de un niño, el primer libro que se aprende es Levítico. Entonces tendría que aprender esto un niño. Entonces así como dices, wow, o sea, a lo mejor suena fuerte, pero lo aprendía. ¿Y por qué lo tendría que aprender? Porque era necesario para su vida. Ajá. Entonces fíjense aquí les voy a pedir que pongamos mucha atención, porque nuevamente hay una diferencia en la traducción. Entonces, habla de 4 situaciones. Uno de ellos es el flujo del hombre por causa de una infección o de una enfermedad, alguna manifestación igual de que Dios mandara a esa persona como juicio, y entonces viniera un flujo de forma normal, vamos a llamarlo así, en el hombre. ¿Ok? Del verso 16 al verso 18 habla de la emisión del semen del hombre, de una situación normal que se daba, la cual pues la inmundicia se libraba o se quitaba simplemente a través de la limpieza, a través de un baño. ¿Okay? En el caso anterior vemos que se tenía que ir con el sacerdote y se hacía el sacrificio de 2 palomas, de 2 aves, ¿no? Y por eso vemos que hay una diferencia entre uno y otro. Después habla acerca de la situación de la mujer de acuerdo pues, a las costumbres que tienen las mujeres, ¿no? De su ciclo o su periodo, el cual había una purificación también de por medio a través de agua, que ni siquiera está tan detallado en la Biblia, y en los últimos versos habla del flujo de la mujer, pero fuera de la costumbre. ¿Okay? Entonces, chequen esto porque es importante leer con detenimiento, porque si tú buscas información de esto, en el judaísmo, prácticamente hacen de los 2 temas del hombre y de la mujer lo hacen uno solo, ¿no? Y así como que se corta todo con el mismo molde. Pero vamos a ver que esto no es así. Y para comprobar esto, fíjense, vamos a leer ahí en el verso 1. Dice, habló el Eterno a Moshe y Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. ¿Ok? Esto es lo que dice en la versión Reina Valera 60, que es la que tengo aquí. Sin embargo, si vemos en el hebreo, la palabra es subbasar, que significa flujo, o chorro, o descarga, y basar significa miembro o cuerpo, que es un eufemismo, es una manera más suave de referirse al miembro viril del hombre, ¿no? Del Brit Mila. ¿Ok? Entonces no está diciendo cuando tuviera emisión de flujo de semen, sino cuando hubiese un flujo que saliera del miembro del hombre. Ajá, no está hablando, porque la palabra, vamos a ver, semen en hebreo es la palabra será, que es la que se utiliza en otros pasajes, por ejemplo, cuando le dice de tu descendencia, de tu semilla, de tu simiente, de tu cera, le dice a Abraham, vendrán multitud de naciones. Ajá. Y más adelante la palabra cuando se utiliza para semen, en el caso de cuando está hablando de relación entre el hombre y la mujer, ahí se utiliza la palabra tsera, que significa semilla, significa esperma, de donde viene la palabra griega esperma. Entonces son palabras diferentes y por lo tanto nos damos cuenta que son momentos o situaciones diferentes. Ajá. ¿Y cómo lo podemos comprobar aún más? Porque en el primer caso, el hombre sí tenía que hacer un sacrificio por pecado, tenía que llevar una ofrenda por pecado. Y en el otro caso, si tenía intimidad con su esposa, no tenía que ir al templo a decirle, ¿saben qué? Mi esposa y yo ayer y llevaba una ofrenda de nada. No tenía que hacer nada de eso. No se tenía que enterar ahí el sacerdote ni nadie. Entonces, si fuese una causa de pecado o de algo que fuese mal visto o que fuese consecuencia de un pecado, pues se habría una ofrenda de pecado.
Entonces, en el primer caso es un caso particular que, de acuerdo a lo que estipulan los rabinos y muchos comentaristas, es que esto venía por consecuencia sí de un pecado. O sea, el flujo anormal que viniera en el hombre era por consecuencia de un pecado. Pues muchas veces era de manera involuntaria, ¿no? Como se da en algunas infecciones, algunas enfermedades, pues hay un flujo en el miembro del hombre de manera involuntaria por la misma infección. Y bueno, vemos aquí que Dios está, si Dios decíamos que se metió hasta la cocina, ¿no? Bueno, Dios también se mete hasta la recámara y hasta todas partes. Dios abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y yo sé así como que, ay, caray, aquí está así medio. No pensé que fuera a hablar la Biblia de este tema, pero sí lo habla de este tema, porque Dios también está preocupado por nuestra salud física, no nada más la salud espiritual, no nada más somos espíritu, también somos un cuerpo, y si el cuerpo no está bien, pues muchas veces es difícil que el alma, que el espíritu, que las emociones estén bien. Tienen que estar alineadas. Y les digo que realmente creo que se ha malentendido o se ha interpretado mal, como les digo, este tema, pero muchos consideran entonces que este primer caso del varón, donde había un flujo, era por una infección, por una enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿derivado de qué? ¿No? ¿Y qué enfermedades producen en el hombre esto? ¿No? Pues yo creo que ustedes ya han de estar pensando, ¿qué tipo de enfermedades hacen que el hombre pueda dar una infección ahí? ¿No? Pues obviamente no, cuando alguien no está de acuerdo a la Torah, y de eso sí hay muchas evidencias médicas, y yo veo aquí que la Torah precisamente por eso está adelantado a la época, porque quizás ni siquiera existían las enfermedades que hoy existen, que se les llama enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas, todas estas enfermedades, y Dios ya está hablando aquí de que esto se va a manifestar, de que esto se va a dar. ¿No les parece esto increíble? Porque las enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual, realmente tienen desde finales de los 50 hasta hoy. O sea, que realmente se han difundido y conocido. Ya existían algunas antes, ¿no? En Europa hay evidencias de esto, ¿no? Que estaban muy asociados a la falta de higiene, a la falta de limpieza, que la Torah manda justamente a hacer. Entonces Dios se adelanta a cualquier indicio de lo que pudiera darse más adelante, ¿no? Y los principios espirituales y los principios prácticos que tiene la Torah no cambian, porque Él quiere a un pueblo limpio, un pueblo sano. Fíjense, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que pues ha sido o considerado uno de los más grandes generales que ha existido y de los más exitosos, él vacunaba a todos sus soldados antes de las guerras, porque había una propagación impresionante pues de virus y de bacterias. Entonces eso hacía que sus soldados fueran más sanos y por lo tanto ganaran más, fueran más fuertes. Dios quería también un ejército de gente sana, de gente limpia, de familias pues que vivieran en integridad lo que Él tenía con respecto a esto. Entonces, hay muchas razones por las que esto pudiera darse en el varón, ¿no? Médicamente, les digo, pues puede llegar a darse por pues infección que la uretra o la próstata o en el tracto urinario, o lo más común es una enfermedad de transmisión sexual. Eso es lo más común. Entonces, mientras esto tiene 70 años estudiándose y conociéndose, ya la Torah ya hablaba de esto desde hace miles de años. Y yo sé que este tema a lo mejor algunos dicen, bueno, pues es obvio, ¿no? Que es pecado, es obvio que está mal, ¿no? Pero a veces no le damos la dimensión que se tiene. Y la verdad es que es un tema que ya cuando te metes a verlo, pues es preocupante. Es preocupante porque esto sigue creciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, el famoso virus del papiloma humano, este virus que es el principal causa de muerte en la mujer, que produce el cáncer cervicouterino. Por ejemplo, pues se considera que las mujeres menores de 17 años que llevan una vida sexual activa están contagiadas de esto ya. O sea, imagínate. Y se cree que hoy en el mundo más del 80% de las mujeres tienen este virus y no lo saben la mayoría. ¿Ustedes sabían quién es por estadística, quiénes son las personas más propensas a adquirir SIDA? ¿Quién pensarían? Mucha gente dice, pues los homosexuales, ¿no? Los gays.
Pero no, por estadística son las esposas, son las mujeres casadas, son las más propensas a adquirir esto. ¿Por qué? Pues porque pues el esposo se va a ir de despedidas de solteras y no sé qué otras cosas, o ella misma, bueno, o sea, porque también el índice de infidelidad, por ejemplo, está al 50% y al 50% ya. O sea, ya no hay así de que no, el hombre es el infiel y el mujeriego, no, ya también la mujer ya le emparejó también, ¿no? Ya también creció en esa estadística y está al parejo que el varón. Pues tristemente se ha dado esto. Y lo único que promueve el mundo hoy, que hay más información y más conocimiento de esto, es lo que le llaman pues el sexo seguro, ¿no? O sea, de que pues que con un preservativo, con un anticonceptivo, con cosas así, no te va a pasar. Ajá. Y lo único que produce eso, que son pues supuestamente campañas de información, es más propagación de virus y de enfermedades y de infecciones y de promiscuidad y de falta de moralidad y de degradación en algo que Dios creó para el deleite del hombre y de la mujer. Ajá. Entonces es triste darse cuenta de eso y pues tenemos en la Torah una herramienta y una manera de ver que Dios se adelanta a esto y que por eso hay que preverlo. Ahora, hipotéticamente, un hombre y una mujer jamás tendrían que tener un momento así, tener que padecer esto. ¿Por qué digo hipotéticamente? Porque si desde el principio un niño pues sigue los caminos de la Torah, que ese es el anhelo de nuestros hijos, pues no va a tener que pasar por nada de esto, o sea, no va a tener ni experiencia ni conocimiento, no va a vivir eso. Ya, se evitó todo esto, no importa lo que haya allá afuera, él no tiene por qué vivir, porque si el plan del hombre, del de Dios es un hombre con una mujer, pues entonces no hay de dónde infectarse, ¿estás de acuerdo? O sea, es imposible, más que bueno, pues una transfusión o una cosa así, pero bueno, eso ya sería todavía un caso más difícil. Entonces, si siguiéramos los lineamientos de Dios, pues ya, o sea, como que no hay por qué complicarse la vida de nada, ni estar orando, ni estar sufriendo en tantas cosas de este tema. Porque así es, ¿no? Viene la circuncisión, después viene el bar mitzvah, viene la jupá, ya, un hombre y una mujer, pero bueno, cuando desobedecemos a Dios, cuando queremos hacer nuestra voluntad, entonces ahí es donde pues ahí viene un desajuste. Entonces, bueno, dice aquí entonces, habla a los hijos de Israel y diles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen, que ya vimos que no se refiere a la intimidad que tiene con la mujer, sino más bien a una situación de alguna infección. Dice aquí, será inmundo, o estará enfermo, o estará infectado. Dice verso 3, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Ajá, es decir, hasta que no haya hecho la purificación, pues no iba a participar de las cosas santas, o sea, no se podía acercar al templo, o sea, si fuera un levita, pues no podía ministrar, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que haber un arrepentimiento. Dice, verso 4, toda cama en que se acostara el que tuviera flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y aquí vemos que en este caso, tanto los objetos como la familia eran afectados. Porque si era así, o sea, si sentaba ya lo hizo inmundo, ¿no? Tocaba esto, ya lo tocó el otro, o sea, ya prácticamente estaba excluido, ¿no? Estaba ahí en cuarentena, decías que tú quédate allí en ese sillón, no te pares, o sea, porque todo lo vas a contaminar. Ahora vamos a ver qué es un grado de inmundicia menor para los demás, o sea, para la familia, vamos a ver que es, pues, bueno, es que sería imposible, y aquí es donde viene la parte que dices, oye, pues entonces, ¿cómo, no? Pero estamos hablando de alguien que tiene una infección, de alguien que está enfermo, de alguien que pues tiene una situación anormal. Entonces, si se daba ese caso, pues dice que se hacía inmundo, pues que los objetos y que la cama y que un montón de cosas. Pero, les digo, para los demás es un grado menor de inmundicia. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Vamos a ver cómo dice el verso 6. Dice, el que se sentare sobre aquello en que se hubiera sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche, ¿no? Se da un baño y ya no eres inmundo al otro día. Asimismo, el que tocar el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre limpio,
Este lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche, ¿no? De repente ahí echaba un escupitajo y alguien pasaba, entonces no les decían, es que no le escupan a nadie, ¿no? Ahí están jugando fútbol o algo y le escupía, imagínate, ya lo hacía inmundo a esa persona. Dice, y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Entonces vemos aquí que la Torah como que trata de alejar a este individuo a todo o los demás del menor contacto posible con una persona así, aunque fuera indirecto, ¿no? Con el flujo, con la secreción que estuviera saliendo de esa persona. Y bueno, quizás nos parece muy exagerado, ¿no? O sea, oye, entonces no me puedo ni sentar, o sea, si ya sentó en la cama, entonces ya no me puedo acostar yo. Bueno, sí puedes, no, nada más, bueno, pues te bañas y al otro día ya no pasa nada. Acuérdense que la cuestión de inmundicia no es que tú ya te contagió, sino simplemente no te hace apto para ciertas situaciones del templo. ¿Sí me explicó? Nada más era eso, básicamente. Pero también creo que, pues, en caso, ¿no?, de que fuese muy contagioso, pues no había antibióticos, no había tratamientos, entonces, ¿sabes qué? Mejor evítalo. Porque hoy en día, ya que hay pues muchos tratamientos, pues es hasta cierto punto fácil, ¿no? Pero cuando no había nada de eso, Dios dice, ¿sabes qué? Mejor evitemos cualquier tipo de infección. Y creo que también era una medida disciplinaria para la persona que estaba enferma, ¿no? De sentirse, pues ahora sí que sentirse inmundo, ¿no? De sentirse excluido, de decir, ¿sabes qué? Pues todo lo que toco lo convierto en inmundo, ¿no? Como el rey Midas, pero pues al revés, ¿no? Todo lo que toca lo hace inmundo, ¿no? Entonces, yo creo que él mismo era un trabajo también que Dios estaba teniendo en el corazón de esa persona, de, ¿sabes qué? Pues por infiel o por andar haciendo lo que no debes, por andar viendo lo que no debes, por andar ahí, pues te toca ahí, también, también le tocaba la infección. Entonces, ya hay experiencia de esto que Dios quería evitar en la Biblia. ¿Y dónde leemos este caso? En la historia del arca de Noé, en la historia de Noé. Dice que la tierra estaba corrompida, ¿se acuerdan? Que ya era maldad por todas partes, ya había un desenfreno total, ¿no? Ya había empezado a tomar los hombres, ya habían empezado a tomar varias mujeres, ¿se acuerdan? Y ya no nada más varias mujeres, sino que ya estaban todos contra todos ahí, ¿se acuerdan? Ya los famosos estos Nefilim, los ángeles caídos, ya se habían contaminado con otras mujeres y ya habían corrompido la genética y la cuestión de la fecundación en la mujer. O sea, yo creo que esa era una de las tantas razones por las que Dios juzgó tan severamente. Pero el comentario que dice en Génesis 6:9 es que dice que Noé era un varón justo, y era perfecto en sus generaciones, que ahí la palabra implica que era limpio. ¿Qué quiere decir? Que no se había contaminado, o sea, que él no se había mezclado, que él no se había metido ahí por ningún lugar. Que había sido fiel a su pareja, que había sido fiel a su pacto con su mujer. Entonces su generación, su familia en sí, era limpia de todas esas mezclas. Y ese es el propósito, por eso no es un ejemplo en medio de una generación perversa y pecadora. Y pues eso es lo que anhelamos para nuestros hijos, para nosotros mismos, ser una generación limpia en todos los sentidos, para con Dios, para que el día de mañana que se unan en matrimonio no tengan que vivir ninguna situación así, no tengan que vivir ningún problema. Porque dice también que Dios miró la tierra y que todo estaba corrompido, y dice, porque toda carne había sido ya corrompida o había corrompido su camino. O sea, ya se habían ido mal. Entonces le digo, el caso de las enfermedades de estas venéreas de transmisión sexual, pues es una propagación impresionante, ¿no? Y tristemente vivimos en la ciudad que tiene el mayor índice de infidelidad. Y, por lo tanto, digo, eso no me consta, pero nos lo dijo una doctora, que también tiene, yo creo que posiblemente el mayor índice de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado en esto, porque te puede costar la vida. Y Dios quería evitar a toda costa esto. Entonces, bueno, aquí Dios está trabajando con la persona que está así. Y dice en el verso 11, dice, todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Bueno, estas reglas que parecen así como de higiene básicas, o sea, increíblemente, o sea, siglos y siglos después se dejaron de seguir.
en muchos países, ¿no? En la famosa Europa, en Francia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta evidencia hay de falta de higiene pues en todos los aspectos, ¿no? En las relaciones entre el hombre y la mujer, o simplemente de no ducharse, ¿no? De no bañarse, ¿no? Por ahí dicen que creo que fue Luis XIV que se bañó una vez en la vida, ¿no? Una vez en la vida, y yo no sé si lo agarraron dormido o algo, ¿no? O sea, imagínate no bañarte nunca, nunca en la vida tocar el agua de bañarte. O sea, pues, ¿tú crees que tenía una sola mujer? Pues no. Entonces aquí las cosas básicas que es la tercera es que pues, te has de lavar con agua, o sea, te has de bañar. Pues la Torah está adelantada a la época. Dice el verso 12, vamos a ver el proceso. Dice, la vasija de barro que tocar el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Nuevamente se menciona el término, ¿se acuerdan? Mayim Hayim, que es lo que hace limpio, las aguas corrientes, las aguas vivas. Ajá. Y bueno, pues de aquí deriva, de lavará su cuerpo en aguas corrientes, les digo, en el judaísmo de aquí deriva el que la mujer también cuando es limpia de su flujo, de su periodo, dice que también hay que hacer una purificación en agua, ¿ok? Que ahorita vamos a, si nos da tiempo vamos a entrar a ese tema. Dice el verso 14, y el 8º día tomará 2 tórtolas y 2 palominos, y vendrán delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante del Eterno. ¿Ok? Y ahí termina. Entonces, fíjense, aquí se observa el mismo proceso de cuando el leproso era limpiado, al 8º día, porque el 8º representa el número de milagros, algo que Dios te sanó. Entonces, bueno, sabes que ya te sanó, lleva estas 2 tórtolas o palominos, uno por el pecado, porque seguramente vino por un pecado, y el otro por holocausto, que significa que te consagrabas a Dios. El otro era por decir, ¿sabes qué? Gracias de que me limpiaste. Uno porque pues, sí me equivoqué, y otro porque tú me perdonaste, me limpiaste, y estoy agradecido y ya no va a volver a pasar. Ajá. Entonces, ese es el primer caso que viene aquí. Ahora, el verso 16, aquí viene la otra situación. ¿Ok? Bueno, este es el primer caso. Y dice el verso 16, dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, que aquí, como les digo, es otra palabra. Ajá. Aquí sí la palabra será, así que es dispersión de la semilla del hombre. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces, bueno, pues puede ser. Dice, toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. ¿Por qué se dice esto que será inmundo? O sea, ¿por qué? Porque el semen es inmundo. ¿Por qué se considera inmundo? Yo sé que ven a sus hijos hermosos y preciosos y todo lo demás, pero porque esto es la semilla del hombre. O sea, así como las flores, como las plantas tienen una semilla, la semilla del hombre son los espermatozoides. Esa es la semilla. ¿Ah? Y ahí sí, en eso, pues todos los hombres son millonarios, ¿verdad? Entonces, pues no importa, dice que es inmundo. Entonces, por eso dice, todo lo que cayere será inmundo también, o sea, no va a ser apto. Ajá. Por eso Yeshua, entendemos por qué Yeshua no nació de hombre. Ajá. Por eso viene del Espíritu. Por eso se le dijo a Miriam que serás o vas a dar a luz un hijo que viene del Espíritu. No podía ser fecundado por hombre, porque si hubiese sido fecundado por hombre, ¿qué hubiese sucedido? Esa semilla ya está corrompida, esa semilla ya trae pecado. Por eso es una razón muy lógica y obvia y entendible de por qué Yeshua no podía nacer de un humano, porque la semilla ya, ahora sí que ya venimos contaminados ya, ya viene de mal de defecto, ya no hay más. Entonces, bueno, dice aquí, verso 18, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche, ¿no? Y bueno, pues aquí justamente se refiere a la intimidad que hay entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, ¿no? Creo que no sé. Ok. Se habla de esta intimidad que tendrían tanto el hombre como la mujer y que es parte de lo que Dios creó, que es parte de lo que Dios
hizo, de lo que Dios diseñó para el matrimonio. Entonces la Biblia habla abiertamente de este tema y simplemente dice, ¿sabes qué? Después de que suceda esto, pues habrá que limpiarse, habrá que darse un regaderazo o una ducha o lo que sea. Y es una contaminación o una inmundicia menor, dice, ¿sabes qué? Pues se lavan y ya. Hoy en los círculos más ortodoxos en el judaísmo se consideran que sucedía esto si un hombre no podía incluso ni siquiera leer la Torah, por ejemplo, ¿no? Si no hacía una purificación, no podía ni siquiera participar de la lectura de la Torah o así de muchos aspectos así religiosos, estaba apartado. Pero aquí vemos que el proceso de limpieza, en este caso, pues es simplemente lavarse con agua y se acabó, ¿no? Es un proceso de higiene normal y tan. No tenía que ir al sacerdote, no tenía que presentar ofrendas. Por eso entendemos claramente que son dos situaciones diferentes. Y bueno, dice el verso 19, dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y aquí va a hablar un tema que se llama nidá, las leyes de nidá o de pureza familiar. ¿Okay? Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Y cómo podemos comprobar que está hablando de aquí al final de dos eventos diferentes? Fíjense, porque les voy a leer, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, el verso 19 dice así, no sé si alguien tenga esa versión, dice, cuando una mujer tenga su periodo normal de menstruación, será considerada impura durante 7 días. Eso dice en la versión Dios habla hoy, el versículo 19. Y el versículo 25, vean lo que dice el versículo 25. Dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Entonces, ¿sabes qué? Cuando pues, hay un proceso anormal, cuando dura más de lo normal, o cuando hay un flujo que no es el normal, el que la mujer está acostumbrada, entonces ahí estamos hablando de otra situación. Entonces, al primer evento, que es la costumbre de las mujeres, se le llama nidá. Y al segundo evento se le llama sabá. Son dos situaciones diferentes. De hecho, en la versión Dios habla hoy, el versículo 25, por ejemplo, me parece como lo traducen muy claro, dice, en caso de que una mujer tenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como si estuviera en su periodo de menstruación. Entonces, bueno, vamos a ver que Dios diseña todo esto con propósitos muy interesantes. Todas estas reglas que se conoce como las leyes de nidá. Así se le conoce como las leyes de nidá. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de su sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Entonces, bueno, obviamente aquí está hablando de los esposos, ¿no? Del marido y de la mujer. ¿Y qué es la regla básica que nos dice? Es que no puede haber relaciones, no puede haber intimidad en los esposos durante esos 7 días que ella está apartada. Entonces, durante 7 días completos no puede haber intimidad entre ellos de este aspecto. Y les digo, en el judaísmo se le conoce como leyes de nidá. Nidá viene de la palabra hebrea nadat, que significa retirada o apartada o separada. Lo que dice es que la mujer está apartada esos 7 días, está retirada esos 7 días. Ahora, hay que aclarar aquí que la Torah, la ley, no quiere denigrar ni estigmatizar a la mujer por el hecho de algo que es normal. O sea, porque pues no es algo que ustedes escojan como mujeres, ¿no? Ni tampoco los varones que escojamos que tengan. Pero a lo largo de la historia, en muchas culturas, sí se ha estigmatizado a la mujer, así como que a un grado casi que dicen que si toques a una mujer así, te puedes enfermar, ¿no? Y de que casi puedes caer ahí fulminado si pasas entre dos mujeres que están ahí en su periodo y pues casi que se te caes, ¿no? Entonces se llega así a extremos, ¿no? O hay casos o culturas en que las mujeres prácticamente las encerraban por algo que es parte de lo que Dios permitió, porque Dios no lo diseñó así, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya platicamos que, bueno, pues ahí fue la situación del pecado que viene con Eva y con Adán, que produjo un cambio en la mujer. Y bueno, pues esta es parte de esas consecuencias, así que no se desquiten con el marido. Ok, pero entonces simplemente está diciendo, ¿sabes qué? La mujer está apartada, no es apta
para la intimidad en ese momento. No es apta para participar de las cosas santas, no es apta para presentarse al templo, no es apta para, por ejemplo, en el caso de la esposa de los levitas, para comer de las ofrendas. ¿Recuerdan que había ciertas ofrendas que ellas comían? No podía participar de esas cosas sagradas. Entonces, esa es la regla básica y que todos deben de conocer los maridos. Obviamente, pues para los que no están casados, pues es imposible que aplique, porque la Torah prohíbe, obviamente, esto. Y bueno, hay muchos propósitos para estas leyes que hoy médicamente, nuevamente, se comprueban. ¿No? Se comprueban médicamente que la Torah tiene razón. Y bueno, pues que cuando viene este periodo de la mujer, no solo es sangre lo que sale, sino también sale tejido del útero, porque es un óvulo no fecundado que se iba pues, a pegar en el cuerpo de la mujer, y al no ser fecundado, pues se desprende y cae y sale. Ese es el proceso que el mismo cuerpo creó para limpiarse. Entonces, en ese tiempo está comprobado pues que la mujer, el cuerpo de la mujer, está más sensible y requiere de un tiempo para regenerarse. Y que cuando esto no se respeta, también vienen consecuencias físicas. Por ejemplo, los judíos que históricamente han guardado este periodo, este tiempo, tienen un índice mucho más bajo de cáncer cervicuterino, en el caso de las mujeres, y de enfermedades de transmisión o venarias en el caso de los varones cuando están circuncidados. Entonces, cuando el hombre está circuncidado y cuando se guardan estos días, la probabilidad de cualquier infección o de alguna enfermedad, pues baja radicalmente. Entonces, Dios también se preocupa por nuestra salud. Y bueno, como parte de eso, Dios puso como un cerco. ¿De qué manera? Pues puso en la mujer una predisposición en esos días de que sea más complicado, ¿no? El tratar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen los dolores de cabeza y los cambios de ánimo, las molestias o el dolor de estómago y todo lo que algunos de ustedes maridos han vivido, ¿no? Y ya conocen y que hacen más complicado todavía esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no es sano hacer esto. O sea, físicamente no es sano, simplemente por salud. Y hoy en día, como les digo, los médicos confirman esto. Pero, bueno, pues sabemos que el hombre es necio, el ser humano es necio, y pues también la mujer es necia. Dice, bueno, para los hijos de Israel, con tal de que guarden esto, dio el mandamiento en Levítico capítulo 20, dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados entre su pueblo. O sea, ¿sabes qué? Es pena de muerte al que comete este pecado. Con tal de preservar la salud de la mujer en un futuro y con tal de tener cierto respeto también, porque la vida del hombre en la sangre está. Entonces también habla de un respeto hacia algo que no generó en vida. Pues que en este caso o sea, tenía el potencial de ser un ser humano y la Torah hace mucho énfasis en el respeto por la vida misma, porque tiene un individuo, porque tiene un bebé. Entonces, bueno, si no se fecundó, hay que respetar ese proceso. Entonces, como les decía, hay muchos beneficios de esto. Es un tema muy, muy amplio, que es comprobado con la medicina moderna y que, digo, Dios, así como que en su sabiduría, le mandó a la mujer ciertas dosis de malestares con tal de preservar este mandamiento, con tal de guardar este precepto. Y hay un sentido más interesante todavía, y es que se considera, fíjense cómo es muy profundo la Torah, que este ciclo tiene que ver de la mujer con el mismo pueblo de Israel, el cual es visto en múltiples ocasiones como una mujer, ¿no? Es visto como una mujer también. Y en cierto sentido, pues el desprendimiento de ese óvulo no fecundado es muerte, ¿no? De hecho, se considera que de las peores inmundicias que hay justamente es esa, porque se considera que es la sangre de un muerto. Y el cadáver o el muerto, ya lo había comentado en Levítico 11, es de la peor tipo de inmundicia, ¿no? O sea, un cadáver es de lo más inmundo que hay, y eso trae contaminación de 7 días, por eso dice que la mujer está apartada 7 días. Y el que lo tocare, pues también se iba a apartar 7 días. Entonces, todo lo que está alineado hacia la vida, todo lo que está como que en el mismo estatus, es lo que se le llama lo puro, lo limpio, lo que promueve la vida, lo que busca la vida del hombre. Y el resultado, vemos que la menstruación es el resultado del pecado. Ese es el resultado del pecado, es hoy viene ese proceso.
Y de la misma manera Israel es apartado de Dios por un pecado, ¿no? O sea, queda excluido de la comunión con Dios, está apartado de la comunión íntima con Dios, como se tenía en Edén, por un pecado que, pues, en el que cayó Adán y Eva. Entonces, hoy en día no podemos acercarnos a Dios hasta que haya ¿qué? Hasta que haya una limpieza, hasta que haya un proceso, ¿no? Y es similar, se dice que, por ejemplo, la luna tiene también un ciclo de 28 días, ¿no? Y hay alrededor de 7 días en que la luna está como que apartada, ¿no? Como que no se ve, está ocultada. Entonces la mujer también se aparta del varón, se oculta del varón, bueno, no literalmente, no se vayan a ir a 7 días a ningún lugar, en este aspecto, ¿no? Del hombre, de esa intimidad, de esa comunión, de ese aspecto tan especial que Dios creó para ellos. Ajá. ¿Hasta qué momento puede otra vez? Hasta que haya esa restauración, hasta que haya esa regeneración. Entonces, hoy en día, a través del Mesías, estamos en un proceso de ¿qué? De restauración, de regeneración, para volver a tener comunión con el Eterno, una vez más. Entonces, es lo mismo, así que las mujeres tienen ese sentir cada mes, que es el que Dios está buscando en Israel, de limpieza y de regenerarlos, para que ahora sí pueda haber este momento de comunión con Él. Y hay un proceso creo que más interesante todavía de todo esto, y es que dice ahí en Eclesiastés, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿no? Todas las cosas que hace Dios, de verdad que todas son hermosas en el momento adecuado. En el judaísmo se dice que tú puedes hacer todo, solo depende de cómo, cuándo y con quién, ¿no? Ahora sí que todo tiene un proceso y todo tiene un momento. Entonces la Torah hace mucho énfasis en el contacto físico, en las caricias, en la intimidad. Ajá. Y es muy importante. Ajá. Es muy importante el llegar a esto. Pero también es importante entender que hay un tiempo para dejar esto. ¿Para qué? Porque sabe Dios que con el tiempo se cae en la monotonía, ¿no? Se puede caer en la frivolidad, se puede caer pues ya en la costumbre, vamos a llamarlo así. Y hoy en día, por ejemplo, incluso los sexólogos o médicos, psicólogos, confirman que es sano tener un tiempo de abstinencia, de que el hombre y la mujer no haya contacto, o tanto contacto físico, obviamente que no haya intimidad entre ellos. ¿Para qué? Para que después de ese proceso vuelva a haber un avivamiento, ¿no? Es decir, para que se vuelva a encender, digamos que la llama una vez más de ese momento. Y Dios de esa manera crea un ciclo que se regenera y que se reconstruye y que es nuevo cada vez y que va siendo mejor. Y que por lo tanto, cuando vuelve a haber este tiempo de unirse una vez más, entonces vuelve a haber ese deseo otra vez, como al principio. Un tiempo de desear, un tiempo de valorar, como una luna de miel otra vez cada mes. Imagínate. Luna de miel, cada mes tienes una luna de miel nueva. ¿Por qué? Porque ya dejaste un tiempo de que este deseo creciera, de que este deseo volviera a reavivarse. Ajá. Y pues este tiempo, ¿para qué sirve? Es un tiempo para el diálogo, es un tiempo para la comunicación, es un tiempo para construir otras cosas que no se pueden construir en los otros momentos. Pablo dice que también se pueden apartar un tiempo si es de mutuo consentimiento para orar. Entonces este tiempo pues es el indicado justamente para fortalecer la relación en otras áreas, ¿no? El diálogo, como les digo, la comunicación, el valorar el contacto y el aprecio que se puede tener. Entonces es importante encontrar el equilibrio. Ajá, es importante encontrar ese equilibrio de los tiempos y respetar esto. Es muy importante pues respetar esto porque va a traer salud física y va a traer salud emocional a la relación, va a traer salud en todos los sentidos, ¿no? Y créanme que es importante conocerlo y vivirlo, no nada más es, bueno, pues ya lo saben, ahora sí, llevarlo a cabo y ahora sí que a las pruebas se remite Dios porque van a ver que hay un cambio muy, muy importante en la vida. Y bueno, por otra parte, la parte severa está prohibido, ¿no? Por un respeto a la vida, por un respeto a la salud y al cuerpo de la mujer, y por otro lado para guardarse de caer en esta transgresión. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana volvemos a hablar de este tema a detalle, porque bueno, hay diferentes, yo sé que va a haber diferentes preguntas y situaciones, ¿no? De bueno, ¿y qué pasa si mi esposo no es creyente o si mi mujer no es creyente o o a lo mejor pues ya en cierta edad ya no tiene este periodo o ver de qué manera se tiene que
que manejar estas situaciones. ¿Qué hay con la tevilá? ¿Qué hay con la purificación? ¿No? Si se hace, no se hace, cómo se hace, y la situación, como vemos al final, que es diferente en el caso de la mujer, que se le llama sabá, que es otra palabra y que es otro término y que es otra situación, que es cuando es fuera de la costumbre y que es una manera también en la sabiduría de Dios de decir, aquí hay una alerta, o sea, ten cuidado, aquí hay algo, ¿no? Con la que tienes que, pues, que ir al doctor, que tienes que cuidarte, que tienes que prever esto, ¿vale? Y bueno, pues acompáñenme a orar. Y si tienen dudas de este tema, les invito a que en la semana lo anoten y ya sea que me escriban o pues me dejen ahí una notita o lo que sea, o un mensajito, y ya con todo gusto lo podemos tratar. Pero bueno, es importante este tema para los matrimonios, muy importante. Y como les decía, también la próxima semana vamos a hablar del tema del equilibrio en ¿no? Porque por un lado sí es importante el apartarse, pero por otro lado también es importante que cuando la Torah lo permite, pues hacerlo, y porque también tiene una parte espiritual que se pierde si no se hace. ¿Okay?